Gracias. Bueno, antes que nada, agradezco la invitación de la FES Acatlán UNAM a través de mi querida amiga la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, a la Red Internacional de Investigadores Latin Juris. Gracias, doctor Damián Armijos de Ecuador, un gran amigo con el cual hemos estado ahí en algunos congresos en Ecuador, en Bolivia, en Perú. Y bueno, les agradezco la oportunidad para compartir ideas en este congreso internacional, acciones legales después del COVID-19. Y me permito iniciar con una reflexión del filósofo español Emilio Lledó. A mí me llama la atención, repito, me permito iniciar con una reflexión del filósofo español Emilio Lledó. A mí me llama la atención que siempre se habla, y con razón, de la libertad de expresión. Es obvio que hay que tener eso, pero lo que hay que tener principal y primariamente es libertad de pensamiento. ¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente? Ahora bien, al final cerraré con esa parte, la importancia del pensamiento crítico. Y quiero felicitar a todo el equipo que está con la doctora Liz Padilla, porque es ver una visión. Efectivamente, nadie en el mundo está haciendo un congreso de esta naturaleza. Creo que, si bien es cierto, tenemos que estar con las medidas sanitarias ante la contingencia COVID-19, pero tenemos que hacer este tipo de foros, congresos, tener esa visión, porque al final la solución la tenemos que construir entre todos. Como les decía, el COVID tiene varias miradas, desde los principios bioéticos, biojurídicos, desde la Organización Mundial de la Salud, de los derechos humanos, del COVID-19 entre la crisis climática y el acceso al agua, de la legislación laboral, los estímulos fiscales, manejo de la propiedad intelectual en tiempos de pandemia, licencias obligatorias, entre la salud, la violencia y la delincuencia, que el anterior ponente que me antecedió lo explicó de una manera muy didáctica, muy pedagógica, desde la perspectiva criminológica y desde el federalismo mexicano. Ahora bien, yo lo haré del COVID-19 desde la mirada de la asistencia social, estrategia 24/7. Desde los años 80, el neoliberalismo, a través de sus estrategias, comenzó a colapsar los sistemas de salud. En efecto, si nosotros vemos por qué hoy los sistemas de salud en Latinoamérica se encuentran en esta situación sin camas, hospitales de mala calidad, algunos en obra negra, sin médicos, sin enfermeras, esto se debe a el fracaso del modelo neoliberal. Y en esto hago referencia al 5 de abril del 2020, en el programa Diálogos por la Democracia con John Ackerman, realiza un conversatorio con el doctor Hugo López-Gatell, es el subsecretario de Salud. Les explico un poco a mis amigos de Latinoamérica y de Italia. El sistema de salud en México es el central, pero está descentralizado, parte de las reformas, 32 entidades. Es decir, que existen 32 sistemas de salud. En cada estado existe uno y tienen cierta autonomía de sus políticas públicas, aunque la directriz está en la Secretaría de Salud. El subsecretario es el doctor Hugo López-Gatell, al cual diariamente a las 7 de la noche hacen una explicación. Bueno, le pregunta John Ackerman que cómo recibió el sistema de salud, mismo que expone que fue con una proliferación de subcontrataciones, a los cuales se les llama servicios integrales, donde existían grupos de interés con sobreprecios y más de 300 hospitales, algunos terminados sin personal, otros en obra negra, en malas condiciones, un sistema totalmente corrupto,
lo que se tradujo en un sistema de salud fracturado o colapsado, en perjuicio de la ciudadanía. Ahora, uno de los principales problemas que afectan a los grupos vulnerables en Latinoamérica es la corrupción. La historia registra infinitos ejemplos sobre este fenómeno social y complejo. Hace unos días escuchaba al historiador Francisco Mendoza referirse al tesoro de Moctezuma o Atzayacatl, que de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo había sido repartido de manera irregular entre miembros del ejército. Recordemos que Hernán Cortés debía entregar un quinto real del botín conseguido a Carlos V. Ahora bien, si estamos hablando que desde hace 500 años hemos tenido ese cáncer, nos han lacerado con esa corrupción, actualmente esa corrupción en Latinoamérica y en el mundo, de hecho el Índice Internacional de Percepción nos habla de esa corrupción sistémica y se ha convertido en una generadora de crisis sociales en Latinoamérica. La desigualdad ahora es mayor que la que existía hace décadas. Pero no quisiera perder tan valioso tiempo hablando solamente de la corrupción que ha dañado a México y Latinoamérica y que es parte de lo que hoy estamos viendo en todos nuestros sistemas de salud. Me gustaría hacer una propuesta que se desarrolla de manera muy responsable con un órgano colegiado, con el alcalde municipal, con la presidenta de un sistema municipal DIF. Un DIF, digamos que en México tenemos 32 entidades y los estados tienen algunos sistemas de desarrollo integral de la familia que se ocupan de la asistencia social. Y en el Estado de México tenemos 125 municipios, los cuales hay 125 DIF. Ahora bien, esta estrategia 24/7, ¿en qué consiste? Bueno, de acuerdo al portal web de Milenio al día domingo 12 de abril, existen en México al día de ayer 296 defunciones y 4,661 casos de COVID. Ante la crisis sanitaria que enfrenta nuestro país y el mundo, situación que ha afectado nuestro entorno inmediato, nos ha obligado a cambiar nuestra forma de trabajo. Por ello, como les mencionaba, el alcalde y la presidenta en conjunto con un grupo multidisciplinario de médicos, de psicólogos y abogados han implementado 4 líneas de acción que operan las 24 horas, 7 días de la semana, a través de 30 líneas telefónicas, donde nosotros asesoramos con este equipo multidisciplinario, al cual realmente felicito este trabajo arduo, porque son las 24 horas. Asesoría jurídica, en cuestión de los abogados, orientación médica, tenemos médicos que ya fueron capacitados por parte de un epidemiólogo y aparte del DIFEM sobre el tema de COVID. Orientación y contención psicológica, que ahorita les voy a dar algunos datos, y apoyo emocional al adulto mayor. Ahora bien, esta estrategia, como yo les decía, en un municipio, por poner el ejemplo, son 700,000 habitantes. Estos 700,000 habitantes, esta campaña que se está realizando 24/7, se establecieron en todo el territorio municipal, en las 2 zonas geopolíticas, zona oriente y zona poniente, información en los puentes, más de 50 lonas, donde se estableció toda la información, lo más importante. Y ahí vienen esas 31 líneas telefónicas. Ahora bien, ¿qué resultados hemos tenido en 13 días? Por lo que se refiere a la asesoría jurídica, ¿qué está sucediendo? ¿Y por qué es tan importante tener estos diagnósticos municipales? Porque en 2 semanas en México, como habla doctor Gatell, posiblemente estaremos en la fase 3. Al estar en la fase 3 va a ser muy difícil que estemos, obviamente, que estemos afuera, ¿no? De hecho, la política desde ahorita es quédate en casa. Ahora bien, ¿qué hemos encontrado? ¿Qué datos nos han dado esos diagnósticos municipales? Recordemos que para hacer una política pública o para tomar decisiones tenemos diagnósticos. Primero, en lo que respecta a la asesoría jurídica, predominan los temas de guardia y custodia, pensión alimenticia y régimen de visitas. Sabemos que actualmente, al menos en México y creo que también en Latinoamérica, ha aumentado el número de divorcios y ha reducido el número de matrimonios. Pero ahora como la familia se encuentra en un hacinamiento, pues obviamente encontramos estos problemas. De hecho, el segundo problema es la violencia
intrafamiliar, que como les decía es derivada del estrés y o hacinamiento. Y en último lugar, se comunican a esa línea de asesoría jurídica sobre información de área médica y COVID-19. Recapitulando, primero es temas de guardia y custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas y después la violencia intrafamiliar. Esos son los datos que estamos graficando. Llevamos 13 días, están aumentando obviamente las llamadas y esta muestra nos va a dar un diagnóstico para tomar decisiones más certeras. Ahora, en el área médica, igualmente se han atendido llamadas telefónicas, pero aquí lo interesante es que no solamente las llamadas telefónicas son del municipio, es decir, del municipio de Tlalnepantla, que decía más de 700,000 habitantes, y se han atendido llamadas de otros municipios del Estado de México, como Ecatepec, Naucalpan, Atizapán, Tultepec, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, de la Ciudad de México también, Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo Madero, y de otros estados también como Hidalgo. Ahora bien, ¿qué es lo primero que solicitan? Obviamente es la orientación sobre el COVID-19, esquemas de vacunación y métodos anticonceptivos. Digamos que, obviamente, bueno, hay información que se canaliza después de que ya hace la llamada con nuestros médicos, se les da la orientación médica y de ahí hay guías especiales sobre el COVID-19, se hace un informe y se envía a un epidemiólogo. El epidemiólogo ya hace una base de datos y entonces sigue la ruta crítica a salir. Lo que a nosotros solamente es una contención, es una orientación. Si bien es cierto, hay una línea nacional, hay una línea también obviamente, sobre el tema de salud mental. Nosotros lo que estamos haciendo es ayudar que desde el ámbito municipal, si son 2,500 municipios aproximadamente, pues nosotros estamos haciendo un trabajo con la ciudadanía. El primer nivel de gobierno es el municipio, ¿no? En Latinoamérica son las alcaldías en algunos casos, y la diferencia ha sido que, como los demás sistemas municipales, digamos que su estrategia ha sido tal vez resguardarse, nosotros fuimos planteando desde hace un mes qué podíamos hacer, cómo podíamos no perder el contacto con la ciudadanía. Obviamente nuestras autoridades, por eso se diseñó la estrategia 24/7, con médicos, con psicólogos, con abogados capacitados, obviamente, sobre el tema de COVID-19. Obviamente ha tenido gran resultado. Y ahora bien, les hablo de otro tema, del tema del sarampión, que no se está hablando sobre ese tema en la actualidad. Recordemos que también es un problema que tenemos a la puerta, ¿no? De ahí se han recibido llamadas a más de 300 personas de los municipios obviamente de Toluca, Naucalpan, Aztlán, Tultepec, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Nicolás Romero, Zumpango, Ciudad de México y estados de Hidalgo y de Oaxaca. Esto ha funcionado porque esta campaña que yo les decía es una campaña en tierra y una campaña en aire. La tenemos tanto en una difusión en todo el municipio como en las redes sociales. Las redes sociales creo que han sido un elemento. Acabo de ver un estudio donde anteriormente la gente se metía principalmente a Facebook de 7 a 9 de la mañana, de 1 a 3 y de 11 a 2 de la mañana. Hoy el estudio hace una línea, todo el mundo está conectado. En el caso de México, 8.3 horas hasta hace unos meses pasamos los mexicanos en redes sociales, como Facebook, como WhatsApp. Esto está aumentando, como la gente obviamente está en la casa, pues obviamente está en las redes sociales, lo que obviamente se diseñó en este órgano, en este cuerpo multidisciplinario, tener obviamente en las redes sociales la información, y de ahí con los teléfonos ya la persona obviamente puede hablar. Un tema muy importante que quiero destacar es el apoyo emocional al adulto mayor. Recordemos que en nuestro país hay aproximadamente 10 millones de adultos mayores. La mayoría ya está en un programa social. Sin embargo, la principal llamada es atención psicológica y emocional. Recordemos que de estos 10 millones de adultos mayores, en el caso de municipios son aproximadamente 76,000, ellos, su principal temor es sobre la situación de la crisis sanitaria COVID-19 y problemas de salud. Muchos viven episodios de depresión porque nuestros adultos mayores
en nuestro país viven solos. Y la segunda preocupación es el tema económico. Si bien es cierto, están en programas sociales, como no tienen una fuente de ingreso y algunos viven obviamente con su familia, pero algunos otros viven solos, pues es otro tema que obviamente ya se está viendo la estrategia para solucionarlo. Preguntan obviamente sobre los requisitos de una tarjeta que se llama INAPAM en México, que es sobre de un programa del adulto mayor. Ahora bien, los diagnósticos municipales son de gran importancia para la toma de decisiones que puede salvar vidas. Por eso yo creo, he platicado con varios amigos de Latinoamérica, a los cuales doy un cordial saludo. De hecho, he estado en comunicación con el doctor Eduardo Yudgar de Argentina, el doctor Barrientos de Bolivia, el doctor Armijos de Ecuador, la doctora Romina de Argentina, y hemos intercambiado información y hemos coincidido que hay estrategias diferentes por los gobiernos, ¿no? Eso está pasando en Latinoamérica. Tenemos estrategias diferentes. Segunda, falta organización en todos los países. Falta un hilo conductor. Por esa razón, obviamente, durante este tiempo que hemos intercambiado opiniones, pues obviamente se diseñó por este cuerpo multidisciplinario una estrategia con líneas de acción. Ahora, estos diagnósticos municipales son de gran importancia para la toma de decisiones que puede salvar vidas. Quiero, a manera de conclusión, leí un artículo del maestro en políticas públicas Emilio Lezama. Dice, ¿cómo vamos a construir un nuevo mundo que no sea igual al que nos acaba de explotar? Subrayo, al que nos acaba de explotar. Y concuerdo con el maestro Lezama. Tenemos que participar todos, sociedad, gobierno y academia, en foros, congresos, conversatorios, diálogos, donde hagamos un debate de ideas, no de intereses. En este punto quiero felicitar a la doctora Liz Padilla, a todo su equipo, a Latin Juris, porque efectivamente, ¿cómo vamos a salir de esta parte? Si no es a través de la sociedad, la academia, el gobierno, intelectuales, filósofos, antropólogos, sociólogos. Tenemos que salir diseñando una política pública por el país, por estado, por colonia, donde esa política pública va a estar construida a través de diagnósticos, ¿no? Y lo vamos a realizar a través de estos foros, a través de este congreso. En efecto, es parte de estas memorias, van a servir para construir las soluciones. Ahora, tenemos que participar donde construyamos políticas públicas a partir de diagnósticos. Sería el segundo. Tercero, donde entremos al pensamiento profundo, donde entremos realmente a ver qué es lo que está sucediendo, donde el pensamiento crítico sea la columna vertebral. El pensamiento crítico sea la columna vertebral. En una verdadera democracia es válida la crítica. Y creo que el pensamiento crítico es cuando tenemos datos, cuando tenemos argumentos para tener una solución. Y entonces, solo entonces estaremos construyendo un nuevo paradigma de la vida como el derecho fundamental. Y entonces, solo entonces, estaremos construyendo un nuevo paradigma de la vida como el derecho fundamental. Yo considero, desde mi particular punto de vista, que si no construimos esa solución, no puede ser solamente desde los gobiernos de los países, no puede ser solamente de la academia, no solo puede ser solamente de la sociedad. El COVID tiene distintas miradas. Lo tenemos que construir desde varios ámbitos. Por eso lo importante de hacer este congreso. Ahora, y antes de terminar, leía un estudio de un amigo del maestro René Palma, un ex titular de una universidad, un maestro en ciencias. Él hacía un estudio de las gráficas que se han presentado en México y definitivamente los casos como la diabetes, las enfermedades crónico-degenerativas, no solamente las tienen las personas de 60 años y más. Los casos, de hecho, han salido videos donde está la información donde esto lo puede tener, tiene esas enfermedades de la diabetes o crónico-degenerativas, lo pueden tener personas jóvenes, ¿sí? Y además, esa cuestión de los jóvenes que tal vez piensan, no, yo por estar joven no tengo ningún problema,
Pues además de que lo pueden tener, segunda, al estar afuera y llegar con su familia y convivir, los pueden contagiar. Entonces yo hago un exhorto a los jóvenes en nuestro país y en Latinoamérica que sean conscientes que esto que está sucediendo en el mundo, esto que está sucediendo en el mundo, esta crisis sanitaria COVID-19, tenemos que colaborar todos, tenemos que informarnos. Decía Francis Bacon que la información es conocimiento y la información es poder. ¿Y cómo podemos empoderar una democracia? Con conocimiento, con información. Pero creo que cada quien tenemos que hacer nuestra parte. El gobierno tiene que hacer su parte, la sociedad tiene que hacer su parte, la academia tenemos que hacer nuestra parte, todos tenemos que ser partícipes de la solución. Y otra cosa también, que en ese estudio, que los datos que se dieron en China, la gráfica de todos los pacientes, donde se graficó que la mayoría de 60 años y más, en Italia es diferente, en Estados Unidos es diferente, en México es diferente, en cada país es diferente. ¿Y por qué razón? Nosotros, por ejemplo, somos el segundo lugar con obesidad en el mundo. Entonces, nuestros datos van a ser diferentes a los estudios que se tienen. Esto creo que va a ser un cambio de paradigma y nos está sacudiendo a todo el mundo, a todo el país, a toda la comunidad, al Estado, a la familia, a cada uno nos está sacudiendo y creo que tenemos que empezar por una ética, un ciudadano universal. Y ese ciudadano universal es el que se informa de todo lo que tiene que ver de las guías, de las páginas oficiales, porque como se ha comentado, el 85% de la información en redes sociales, las fake news, es falsas. O si llega a WhatsApp. Y entonces, si llega esa información, lo que podemos hacer nosotros es intercambiar páginas oficiales, estos congresos, por ejemplo, la página de la doctora Liz Padilla, ver a quienes podemos seguir y a quienes pueden darnos información de la Secretaría de Salud, en cada parte del mundo, ver obviamente con datos oficiales, ver las guías sanitarias, estar informado. Creo yo que parte de la solución, entre más esté informada la sociedad, será más fácil salir entre todos de esta crisis sanitaria. Pues yo me despido y les mando un fuerte abrazo. Quedo atento a todas las preguntas que existan al final y me pueden encontrar en Facebook como Dr. Rafael Chacón. Estoy a su orden. Rafa, muchísimas gracias, Rafa, por tu aportación. Definitivamente sí, es bien importante ahorita pues hacer frente a políticas públicas para efecto de ver cómo podemos controlar. Insisto, creo que el derecho que manejamos actualmente no nos alcanza con esta problemática del COVID-19. Creo que jurídicamente tenemos muchísimos problemas. Sin embargo, tenemos que hacer frente con políticas públicas y qué mejor que sean desde una perspectiva municipal, por ejemplo, aquí en México, alcaldías en la Ciudad de México, en Perú, no sé cómo les llaman a esos niveles de gobierno, los más pequeños que tenemos, ¿no? Pero bueno, Rafa, las preguntas las vamos a dejar al final. Agradezco infinitamente, no sin antes mandarles saludos a toda la gente de México que nos está viendo, muchísimas gracias, pero también tenemos gente de Colombia, de España, de Italia, de Perú, de Ecuador, de Guatemala y de Estados Unidos en esta transmisión, tanto en las redes sociales como aquí en la plataforma Zoom. Muchísimas gracias por seguirnos, por favor anoten sus dudas, sus preguntas, al final vamos a armar este debate. Y bueno, también agradecerle a mi equipo de trabajo que, aunque casi nunca los menciono, muchísimas gracias, muchachos. Todos los que me apoyan están atrás de todo esto y haciendo que sea posible. A continuación, vamos a tener una ponencia que para mí es muy, muy importante porque es el resultado que como